ocasión estaremos conversando con ustedes a través de una mesa de análisis, de diálogo e intercambio de conocimientos. Para ello me gustaría iniciar haciendo una reflexión sobre el llamado que nos hace nuestra máxima representación en temas de ciencia, tecnología y humanidades, que es el CONACYT. Como bien lo estipula, es tiempo de compartir, de demostrar el aporte y la importancia de las ciencias, las humanidades, la tecnología y también de la innovación. Es tiempo de ser creativos, de regresar a la sociedad y lo que nos ha brindado, de sumarnos al esfuerzo de nuestras familias y de la comunidad para superar la contingencia del COVID-19. Dentro del grupo de lácteos del CIATEG, que organiza estos encuentros, queremos contribuir con la asesoría en temas fundamentales que ofrezcan a la población estrategias que contribuyan a disminuir los efectos sociales, económicos, de salud desde una perspectiva solidaria y colaborativa. Asimismo, verter de información a las nuevas generaciones, a las micro, pequeñas y medianas empresas que paulatinamente están iniciando la apertura de nuevos negocios y que necesitan de una guía solidaria de la comunidad científica. Muy bien, sin más preámbulo, damos inicio al tema del día de hoy, que es innovación tecnológica en el sector lácteo, en especial la temática de alta presión hidrostática. Mi nombre es Ángela Suárez Jacobo y pertenezco al grupo de biotecnología industrial del CIATEG. Me acompañan hoy la doctora María Patricia Chombo Morales, la maestra en ciencia Julissa Edith López Ramírez del grupo de tecnología alimentaria del CIATEG y parte del equipo del grupo de lácteos. También nos acompaña el doctor Jordi Saldo Periago, nuestro invitado especial de la Universidad Autónoma de Barcelona, a quien damos la más cordial de las bienvenidas. La dinámica será la siguiente. En la pantalla están viendo los diferentes temas de análisis que queremos abordar el día de hoy. Cada uno de esos temas va a ser abordado por uno de nuestros invitados. Dentro de las temáticas, como pueden ver en su pantalla, pues quisimos mostrar parte del sector lácteo en cifras, qué es la tecnología de HPP, cuál es su efecto en patógenos, cómo cambia o no cambia la estructura en un producto lácteo, se mantienen esas características de olor y aroma del producto, cuáles son también los obstáculos existentes para la aplicación de esta tecnología, así como la parte de inversión económica que ello representa. Al final de la discusión de estos temas vamos a tener un encuentro con todos los ponentes, haciendo un intercambio de todas las opiniones globales del tema y finalmente podemos hacer la interacción con nuestra audiencia. Muy bien, damos inicio al primer tema. Y le cedemos la palabra a la doctora María Patricia Chombo, que nos va a dar una perspectiva global del sector lácteo en cifras. Muchas gracias, Ángela. Buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar una semblanza muy rapidita de ubicarnos cómo andamos en México en el sector lácteo. México ocupa el 14º lugar en la producción mundial de leche. Los principales productores es la Unión Europea, seguida de países como Estados Unidos, India y Rusia. Nosotros producimos anualmente alrededor de más de 12,000 millones de litros, con una tendencia de crecimiento del 2%. Esa producción de leche tiene una producción estacional que se ha repetido durante todas las décadas previas. Esa producción estacional tiene un efecto tanto en la disponibilidad de leche como en la calidad de la misma. Esa estacionalidad se debe a una producción máxima en los meses de lluvia o en los veranos. A pesar de tener una, digamos, alta producción de leche, nosotros tenemos alrededor de un déficit del 21% según las encuestas internacionales y nacionales, por la cual la demanda de nuestro consumo aparente debe ser suplida por varios productos, principalmente leche en polvo descremada. México ocupa los primeros lugares de importación de este producto, más otros como quesos y mantequilla. De hecho, importamos quesos españoles,
quesos de Estados Unidos, quesos de varios países latinoamericanos. Esa leche que entra o que se produce en nuestro país lleva dos canales principales. La ruta que ven ustedes aquí en azul es lo que le llamamos la ruta de la leche fría, y la que ven por la derecha es la ruta de la leche caliente. Son dos sistemas de producción de leche que coexisten a la fecha y que tiene que ver con la disponibilidad de tecnología para enfriar la leche, para transportarla y conservarla de esta manera, para recibirla en la industria y ser procesada de manera con diferentes tecnologías, tanto de secado como de pasteurización, donde los tratamientos térmicos son los principales. Esta cadena de leche fría llega a un mercado de grandes cadenas de distribución, mercados de abastos, y también llega a mini supers. Los productos, pues, son aquellos que cumplen con la normatividad, son productos masivos, son productos que en su etiqueta ostentan sus características. La otra, digamos, corriente de producción es la de la leche fría, es local, la leche caliente, no se enfría, tiene diferentes calidades, abastece pequeñas industria artesanal que está difundida en nuestro país regionalmente en función de la cercanía de la explotación lechera. Ellos son los encargados de preservar productos tradicionales de prestigio normalmente, que no han cesado de producirse. Dentro de ellos, pues, productos como diferentes tipos de queso. Aún nosotros consumimos en México un alto contenido de productos tradicionales sin alta tecnología y también los productos masivos. Bueno, la industria láctea en nuestro país es de gran impacto en la industria alimentaria. Prácticamente la leche que importamos y producimos se transforma en diferentes tipos de leche que se han diversificado en el mercado, con una pequeña tendencia a producirse y consumirse en menor proporción a lo largo de la más reciente década. Y los yogures siguen estables y dentro de los derivados lácteos son los que más consumimos. Los quesos llevan una tendencia a consumirse mayor, pero ya entran en competencia, como en varios otros países, productos de base vegana. El mercado de nuestros productos lácteos está diversificado, me refiero al industrial, por grandes transnacionales y grandes empresas locales. Las leches, como pueden ver rápidamente en esta imagen, el 50% de todas las leches lo domina el grupo Lala y el grupo Alpura. En los quesos lo domina el grupo Chilchota y Sigma Alimentos. Los yogures es Danone México y Sigma Alimentos, y las cremas Alpura y Lala. Nosotros no consumimos. ¿Cómo anda el consumo de los lácteos? Bueno, de acuerdo a los reportes internacionales, andamos por debajo de la media de países en desarrollo, por debajo de la media de países desarrollados y por debajo de la media mundial. Como lo demuestra esta gráfica, consumimos por año 122 litros por persona y de queso 4.5 kilos por persona. ¿Cómo está distribuido ese consumo? Pues está distribuido en zona rural y en zona urbana. Y curiosamente y paradójicamente, hay más de 10 puntos porcentuales de menor consumo entre la población rural que entre la población urbana. Esto nos indica, pues, varias hipótesis, ¿verdad? Que pudiera ser el alcance o disponibilidad de estos productos industrializados o las zonas de producción lechera, que no son en todos los estados de México.
Este consumo diversificado también puede explicarse por el gasto que representan ciertos alimentos en los hogares. Como vemos, los productos lácteos ocupan de los primeros lugares en el impacto en el gasto familiar. Bueno, en un trabajo ya más reciente en esta época de pandemia, nuestro compañero Sergio hizo una encuesta y sigue siendo los quesos frescos los productos que más consume la población mexicana y de la mano los yogures, junto con las leches de diversas como entre Tetra Pak y pasteurizadas, junto con la crema. ¿Y cuáles son las razones por las que mayoritariamente consumimos esos productos? Pues la indulgencia sigue siendo una de las principales razones por las que se consume los productos lácteos, es decir, el aroma, sabor, la textura de esos productos y pues los aspectos saludables, ¿verdad? Que estén relacionados con, por ejemplo, la presencia de probióticos y prebióticos, así como aspectos relacionados con su calidad de inocuidad, como es la fecha de caducidad que está relacionada con esta inocuidad del producto. Bueno, esta es una pequeña semblanza, Ángela, al respecto de cómo está el sector, cómo está el mercado y qué consumimos en México. Ojalá podamos ir hilando esta idea para ver si esta tecnología emergente pudiera caber en nuestra industria. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Patti. Creo que se ha comentado puntos importantes en tu presentación, que es la parte la parte de industrialización y reconocer también que existe una parte todavía que pues hay cabida para la pequeña, mediana, pequeña industria, ¿verdad? Reconocer también en esa presentación la búsqueda de lo que demanda este consumidor actual, ¿no? La relación entre agradable sensorialmente y la salud. Creo que por ahí es un punto que considerar para este tipo de tecnologías emergentes, no térmicas, y es así como en nuestro siguiente punto, si me permiten, hacer mi intervención sobre la parte de qué es la tecnología de las altas presiones, ¿verdad? Y si existe alguna documentación que evidencie la inactivación de patógenos. Muy bien. Bien, para definir a alta presión, pues no es más que una técnica especializada de pasteurización en frío, que como bien su nombre lo indica, utiliza altas presiones para minimizar o para inactivar patógenos. Y esto pues asegura la entrega de un producto pues adecuado para el consumidor en términos de inocuidad. Es una tecnología que se basa en la aplicación de presiones de entre 300 y 900 y recordando que el sistema, dentro del sistema internacional, la unidad básica para medir la presión es el Pascal. Pero bueno, para darnos una idea de cuál es esa magnitud de presión, vamos a ver la imagen que tenemos aquí a la izquierda. Y bueno, a nivel del mar encontramos presiones de 101,000 pascales. Eso es un equivalente a 1.1 megapascales. Sin embargo, ya en las profundidades marinas, por ahí en las fosas de las Marianas, se encuentran presiones de 100 megapascales, es decir, lo que se ejerce sobre esa superficie. Para tratar alimentos, el rango de presión que normalmente se utiliza es entre 100 y 1000 megapascales. Es un rango también de investigación. ¿Esto que genera? Pues precisamente la inactivación de patógenos, alargar la vida útil del alimento y también se mantienen esas propiedades funcionales de algunos de los componentes. Bien, para que un alimento sea tratado por alta presión, el alimento debe de ser previamente envasado al vacío. Posteriormente se cargan en unas charolas que estas van a ser introducidas a una cámara que posteriormente va a ser presurizada.
Pero aquí, como lo ven en la imagen, se tiene que utilizar un fluido transmisor de la presión. Esto hace que durante el tratamiento de presurización pues haya un efecto especial en el alimento. Hay un tiempo de tratamiento, como lo vemos en la gráfica de la derecha, que incluye el tiempo de subida de la presión, un mantenimiento de la presión y un tiempo de descompresión de la cámara. También debido a ciertos compresión molecular del agua, a esas presiones, pues se observa que hay una generación ligera de calor, pero lo hace en forma diabática, es decir, no hay transmisión del calor. Posteriormente de que se presuriza y se despresuriza el producto, tenemos ya el producto tratado por altas presiones. Esto, al no alcanzar una temperatura alta, digamos, al no usar temperaturas elevadas, pues hay un efecto mínimo en los atributos sensoriales y en las propiedades nutricionales del alimento. También por su acrónimo en inglés lo pueden encontrar como HPP. Dentro de los equipos comerciales que más se encuentran, pues tenemos aquí las cámaras verticales y las cámaras horizontales para presurizar alimentos. Dentro de las cámaras verticales, pues el único inconveniente es que la carga y la descarga del producto es por la parte de arriba, como lo ven en la imagen. Sin embargo, pues esto crea algunos problemas operativos. Para disminuir esos efectos operativos se creó el diseño de una cámara horizontal. Ahí el producto puede depositarse de una forma adecuada sin necesidad de cargar y descargar la parte de arriba. Entonces, la cámara pasa al tratamiento de presurización y después se descarga en forma horizontal. De esta forma, en cualquiera de los dos equipos, ya sea vertical o horizontal, la presión se va a transmitir en todas las direcciones y de forma instantánea en el alimento. Esto va a ser independientemente del tamaño y de la geometría del alimento. A grandes rasgos, lo que sucede, por ejemplo, a 200 megapascales ya hay una alteración en la membrana de los microorganismos. También se observa que a presiones de 400 megapascales hay una desnaturalización de las proteínas y por encima de los 600 megapascales ya hay una activación enzimática importante. Pero con respecto a la pregunta de si hay estudios sobre inactivación microbiana, aquí quiero presentarles sobre el efecto que puede tener o que tiene esa presión sobre la viabilidad celular, la viabilidad microbiana. Aquí lo más importante a resaltar es que se afecta a la membrana celular, hay ruptura de ciertos enlaces débiles, también causa un efecto de inhibir la movilidad celular, ya con presiones de 10 megapascal incluso. Hay modificaciones en la estructura también del DNA y por lo tanto también en la replicación y la transmisión de su funcionamiento. Entonces, hay diversos procesos que ocurren cuando se aplica presión en cierta célula microbiana. A grandes rasgos también, y de forma global, lo vemos en la tabla de la derecha, pues encontramos que los mohos y levaduras, un grupo especial, pues son más sensibles en comparación a las inactivaciones encontradas con bacterias gram positivas. Por ejemplo, estos llegan a ser inactivadas con presiones más elevadas. Para recuperar esta parte de qué pasa con los lácteos, pues es importante también revisar que ha habido varias alertas alimentarias, ¿sí? En este caso, pues muy incidentes con las bacterias, por ejemplo, Escherichia coli o Listeria monocytogenes, seguidas de Salmonella y la presencia de Campylobacter. Todo esto en productos lácteos. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, que en leche se han utilizado diferentes tratamientos para evaluar la inactivación de este tipo de microorganismos patógenos, que como bien saben, pues causan diferentes tipos de infecciones. Entonces, por ejemplo, se han utilizado para el caso especial de la leche presiones de entre 100 hasta 300 megapascales y encontrándose reducciones variables.
El queso, como bien lo comentaba Patti, pues es uno de los productos más demandados y al verse reflejada esa demanda, pues también es uno de los productos que más se puede estudiar. Incluso a nivel nacional, aquí hemos hecho algunos tipos de este tipo de estudios con queso, con diferentes tipos de quesos, utilizando la tecnología del Challenge Test o retos microbianos, donde un microorganismo se inocula en el producto y vemos entonces la eficiencia del proceso, como es este caso en el de las altas presiones. Aquí tenemos solo un ejemplo de cómo en una investigación pues inocularon esos microorganismos en una cantidad aproximada de 4.5 logaritmos y vieron que por el efecto de la presión, entre mayor presión se aplicaba, pues mayor reducción logarítmica tenía. Aquí especialmente en esta gráfica utilizaron presiones de 600 megapascales, encontrando estas reducciones totales a esa carga de inóculo inicial. En el caso de quesos, como vimos, han sido muy estudiados. Aquí les presentamos un resumen. Hay más investigaciones. Sin embargo, lo que me gustaría resaltar aquí es el uso de cierto nivel de presión para tratarlos y para inactivar esos patógenos. Van desde presiones entre 500, 600 hasta 700 megapascales, alcanzando reducciones importantes de esos ciclos logarítmicos para alcanzar y validar esa inocuidad. No quiero dejar fuera la parte de yogur, por ejemplo, donde sí nos interesa mantener cierta carga microbiana importante, en este caso de microbiota acidoláctica, y bueno, sí se han validado algunos estudios con respecto al juego de presiones. Aquí mostramos, por ejemplo, que con 200 o 300 megapascales el yogur pues se mantiene de forma adecuada. También otro punto importante que no me quiero saltar es la parte del calostro. También ha sido tratado por alta presión. Es más, hay una patente que respalda este desarrollo, ¿no? Utilizan presiones de entre 500 y 600 megapascales. Aquí lo que quieren mantener pues es la funcionalidad de las inmunoglobulinas que son altamente afectadas por cualquier otro tipo de método de conservación. Finalmente, en un esquema global, para tratar de responder a esa pregunta de si hay evidencia de ese tratamiento y de la inactivación, sí la hay. Sin embargo, hay muchos factores que van a afectar esa efectividad del tratamiento. Por ejemplo, desde el tipo de producto lácteo, su composición es muy importante, la consistencia, si hay aditivos o algún otro ingrediente que haya sido añadido. Para ello hay que estudiar muy bien el producto lácteo donde se va a aplicar y también reconocer que hay otro tipo de alternativas para poder alcanzar los estándares de calidad que nos sugieren. Por ejemplo, uso de tecnologías combinadas podría ser adecuado. Aquí lo importante es obtener el alimento lácteo con una inocuidad adecuada. Muy bien. Siguiendo con los siguientes cuestionamientos y con las siguientes temáticas, aquí entramos al tema de ver si ya vimos la parte de la inocuidad, ahora es verificar qué pasa con el alimento después de que ha sido presurizado, recordando que pues son presiones bastante altas. Entonces, uno de los cuestionamientos o los cuestionamientos siguientes son, ¿se modifica el aspecto del producto y qué resultados se han obtenido en lácteos, ¿no? Para ello, me gustaría volver a invitar a Patti Chombo, nuestra colega, para que nos ayude a analizar esta temática. Muchas gracias, Ángela. Sí, es muy interesante pues ver cómo esta tecnología, ya no la temperatura, sino la presión, puede coadyuvar a obtener un producto inocuo. También es muy interesante ver que esa presión afecta la estructura de los microorganismos y nos puede ayudar a obtener un producto sin riesgos sanitarios, ¿verdad? Esa misma quisiera, para ir avanzando en esto, si se modifica o no, que tomemos en cuenta esto que nos acaba de comentar Ángela.
cómo incide en esa membrana y muy diferenciadamente. Entonces nos debemos de preguntar por qué en unos microorganismos condición y por qué en otros microorganismos otra condición, ¿verdad? Y bueno, pues esto es debido a la composición de la membrana de cada microorganismo, su arreglo que tiene para su función específica, y pues si eso pasa en microorganismos, pues podemos imaginarnos que la composición de los alimentos, que ya sabemos que tiene componentes menores de bajo peso molecular y en baja concentración y componentes mayores, muy complejos, cadenas como los carbohidratos que son cadenas de glucosa o fibras o las proteínas que son hasta con 4 dimensiones, ¿verdad? Para lograr su función, tanto de enzima como estructurales o de defensa y las grasas mismas. Entonces, la presión debe ejercer un efecto también. Entonces, ¿será suficiente lograr la inocuidad del producto? Conllevará a situaciones que no esperamos cuando aplicamos las presiones. Cuando aplicamos temperatura ya sabemos que hay muchas vitaminas lábiles, que hay enzimas que se desnaturalizan. Pues estamos viendo que también en los macrocomponentes principalmente tiene efecto las altas presiones. Y esto es, como nos lo adelantó la doctora Ángela, esto es por el tipo de enlaces que permiten su arreglo en cada uno de los sistemas alimentarios, ¿verdad? En el caso de los almidones, por ejemplo, se reporta que se estabilizan las cadenas de amilopectina. Y vamos a decir en los lácteos, ¿qué tiene que ver el almidón? Bueno, hay que considerar que algunos productos análogos llevan almidón, ya sea dulces o quesos. Entonces, quien opte por tratamientos fríos, como las altas presiones, deberá considerar qué efecto pueda tener en su producto ese almidón, ¿verdad? Esas altas presiones en el almidón. En el caso de las grasas, pues dependerá cómo esté la grasa en el sistema, si está, digamos, en una emulsión o si está en partículas específicas como son los glóbulos de grasa de la leche, cuya membrana es multicomposicional, tiene pues desde colesterol, vitaminas, proteínas, enzimas, etcétera, y eso le da cierta resistencia, curiosamente. Cuando está libre la grasa pudiera ser que no fuera tan resistente ante las altas presiones, pero para el caso de los glóbulos de grasa, la presión ayuda a los glóbulos de grasa de la leche, ayuda a la homogenización y a la estabilidad de esa grasa en el sistema. Cuando se trata de leche, pues esto es hasta un beneficio. Cuando se trata de combinar grasas con proteínas, hay que ser todavía más cuidadoso porque a ciertas presiones pudieran romperse esa emulsión deseada. Esto es en otro tipo de productos de tipo embutidos que no vamos a tratar el tema aquí. Dentro de lo más importante que podríamos decir que afecta a los productos lácteos es en las estructuras cuaternarias de las proteínas. En el caso de las proteínas, pues imaginemos que si estas presiones afectan los enlaces más débiles, como las fuerzas de Van der Waals, los puentes de hidrógeno, que son las que permiten la estructura cuaternaria, terciaria y hasta secundaria de las proteínas, pues hay una probabilidad muy alta de que sean modificadas por ciertas condiciones de presión. En el caso de las proteínas lácteas, las caseínas arriba de 400 megapascales se modifica su estructura micelar tan importante en la producción de quesos. Entonces, para leche pudiera no ser importante, pero para quesos ya una leche tratada por altas presiones pudiera afectar los rendimientos y la consistencia del producto.
Algunas vitaminas, en el caso de la leche, como la vitamina B1 y B2, a ciertas condiciones también se pierden. Las enzimas, por ejemplo, requieren de altas presiones, como nos los había anticipado la doctora Ángela, donde, por ejemplo, la fosfatasa alcalina, que es indicadora de una eficiencia en la pasteurización, pues requiere de hasta 800 megapascales. Pero bueno, vamos a decir, si las micelas son las que al incidir altas presiones se ven afectadas, habría que jugar con esas presiones que sean más reducidas de 400 para no provocar una irrupción o lograr una reversibilidad en esa modificación de su estructura. Las otras proteínas, las solubles, como también son globulares, pues también pueden ser afectadas. Una de las más afectadas es la beta-lactoglobulina. Para hacer cierto tipo de geles o buscar su funcionalidad, también habría que jugar con la intensidad de la presión para que no fueran modificadas. Las otras no son afectadas por altas presiones, como nos lo acaba de comentar, las inmunoglobulinas, muy presentes en las proteínas del suero y particularmente en el calostro, no se ven afectadas por altas presiones. Es una ventaja para el desarrollo de nuevos productos. Eso hay que tomarlo en cuenta. El doctor nos va a presentar, Jordi, un poquito más de estos detalles. Y bueno, siguiendo con o cerrando más bien con lo que nos anticipó la doctora Ángela acerca de una investigación que hicimos nosotros con diferentes tipos de quesos tratados por altas presiones, nuestros resultados coincidieron con algunas investigaciones en donde la firmeza, la gomosidad y la masticabilidad, que son parámetros instrumentales junto con elasticidad y cohesividad, sí se veían afectadas a presiones mayores de 400 megapascales. Esto es como lo explicamos por la incidencia en las 3 dimensiones de la caseína, de esta red. Y estos quesos que nosotros probamos a ciertas condiciones menores de 300 megapascales, sí se podía obtener la misma microestructura como se observa en el lado derecho de cada una de las figuras para un queso añejo desmoronable, en donde se buscaba que no se perdiera la desmoronabilidad porque es una cualidad culinaria o funcionalidad culinaria deseada para ciertos tipos de quesos. Y para un queso rebanable y que fue tratado también del lado derecho, sí se incrementaba su elasticidad, pero era un queso rebanable y hasta ciertas condiciones se conservó esa capacidad. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? ¿Se afecta o no se afecta la apariencia, las características de un producto tipo queso, tipo yogur, de un derivado que ya tiene cierta conformación y su relación entre grasas, proteínas y la fase acuosa y la fase grasa? Sí se puede ver afectada porque si se afectan los enlaces débiles, pudieran afectarse los resultados que buscamos. Sin embargo, podemos optimizar las condiciones y buscar que estos cumplan lo que buscamos, que es la inocuidad del producto, pero que no se vean afectadas las características deseables de este producto. Esto es lo que comentaría como anticipando un poquito el efecto que puede tener en las principales o componentes mayoritarios de un alimento, Ángela. ¿Cómo ves? Muy bien, Patti. Creo que sí, vamos abonando el tema, ¿no? Vamos por ahí llenando los huecos que pudiera tener el desarrollo de un producto lácteo ante esta tecnología, ¿verdad? Muy bien. Para seguir con nuestra charla, pues tenemos aquí a
al siguiente cuestionamiento, ¿verdad? Es si se mantienen las características, sobre todo de olor y aroma, tras el tratamiento y durante la vida útil de este producto lácteo. Bueno, para ello tenemos la intervención de la maestra Julissa López, a quien le cedo en estos momentos la palabra. Muchas gracias, Ángela. Pues como tú ya bien dices, vamos a ver ahora cómo se afectan estas características de olor y aroma, que ya vimos un poco de lo que es la parte de textura, de cómo se siente, cómo se percibe estas características sensoriales. Pues un complemento a esta información es justamente el olor y el aroma. Pero tanto el olor y el aroma de la leche y los productos lácteos pues están muy relacionados con la parte de la percepción o el umbral de detección que tiene un producto. Déjenme ver que no cambia esto. Ya. Y esto pues depende de cada persona. Cada una de nosotros tenemos un umbral de detección para los diferentes compuestos que encontramos en la naturaleza. Algunos los detectamos en baja concentración y otros hasta que ya están realmente en una concentración relativamente alta, nos podemos dar cuenta de que están ahí. Pero esto varía entre cada uno de los consumidores. Y también está muy relacionado con la presencia de las moléculas responsables, que en este caso de olor y aroma, pues son los compuestos volátiles. ¿Pero qué es un compuesto volátil? Bueno, los compuestos volátiles son aquellos que se pueden evaporar en condiciones de temperatura y presión ambientales. Esto es, la presión vapor es menor que la presión atmosférica. Así, la presión vapor de un compuesto es más alta que la fuerza de atracción entre las moléculas de la matriz en donde se encuentran. Por decir algo en este caso, pues los productos lácteos. Y bueno, esto nos hace pensar que además son compuestos de bajo peso molecular, normalmente son menor a los 400 daltones. Estos compuestos son muchos, son bastantes, son una cantidad indefinible todavía de los que hay en la naturaleza, pero existe una forma de que nosotros nos refiramos a ellos y los agrupamos por grupo funcional o por familia química, y así nosotros podemos encontrar en los productos lácteos pues diferentes ácidos grasos, diferentes alcoholes, diferentes compuestos azufrados, algunos ésteres y aldehídos. Y bueno, estos compuestos además son los responsables de que nosotros al momento de oler algo o de encontrar algo en la naturaleza, pues los relacionamos, ¿no? Que con la flor, que con la mantequilla, que con el olor a bosque, con el olor a fruto seco, no sé, existen diferentes formas en función de nuestra vida diaria, lo que nosotros vamos haciendo, pues vamos relacionando los compuestos volátiles con alguna cosa que nos rodea, principalmente con los compuestos naturales, ¿no? Ahora bien, estos compuestos, ¿cómo les va a la hora que nosotros aplicamos altas presiones? Bueno, ya vimos un poco de cómo funcionan las altas presiones, pero en productos lácteos, ¿cómo están ahí? Bueno, de forma general, se ha observado que cuando tenemos una baja temperatura hay un cambio mínimo en estos compuestos. Cuando se aplican altas temperaturas y altas presiones, pues se favorece la formación del grupo funcional de los aldehídos y algunas cetonas. Cuando ya se aplican altas presiones, es decir, que ya está el producto a una presión muy, muy alta, pues se favorece la formación de compuestos azufrados. Además, ya más específico, pues podemos encontrar que entre los 300 y los 500 megapascales hay una disminución de algunas cetonas, ácidos y aldehídos. Pero entre los 400 y los 500 megapascales, pues disminuye la concentración de algunos alcoholes.
y algunos ácidos, como en el caso del ácido butírico y el ácido hexanoico. Estos dos ácidos son muy descriptivos de los compuestos lácteos, de los productos lácteos, perdón, al que nos da el ácido butírico es también llamado ácido butanoico, y este pues es el característico olor a mantequilla que nosotros encontramos en los productos lácteos. También se ha encontrado que aunque existen cambios muy generales en los productos lácteos cuando se les aplica esta técnica de altas presiones, pues depende mucho de cómo se encuentran en la matriz antes del tratamiento, cuál es la concentración de estos compuestos. Y bueno, cada producto, a pesar de que son, en este caso que les presento aquí, es el mismo tipo de queso, pues podemos observar en la gráfica que cada uno de ellos presenta un perfil volátil muy distinto, o bueno, relativamente distinto, en donde se puede observar que hay cambios que comparten, que alguna pequeña disminución de algunos alcoholes o de algunos ácidos, pero cada uno de ellos se comporta de forma muy parecida. Sin embargo, a pesar de que es el mismo producto, pues hay algunas diferencias. Y esto está en función también de cómo se elaboró y qué condiciones tiene para mantenerse ahí. Y bueno, ¿cuáles son las etapas para la formación de estos compuestos volátiles y cómo van cambiando? Pues muchos de ellos vienen desde la materia prima. En el proceso los podemos ver que son influenciados tanto por los microorganismos propios de la materia prima como de las condiciones de proceso. También encontramos que ya una vez que está elaborado el producto, pues pueden ser afectados por las condiciones de almacenamiento o por el empaque que nosotros estamos utilizando para almacenarlo. También se ve afectado por el tratamiento que le damos al final. Y todo esto lo percibimos de una forma sensorial. Además de que esto afecta a la inocuidad, a la estabilidad del producto y al consumo. Esto, bueno, hay que medir los compuestos volátiles para ver cuál es el efecto de todas estas partes del proceso, especialmente de la aplicación de las altas presiones. Pero ¿cómo lo medimos? Bueno, para nosotros evaluar si esto fue un efecto que benefició a determinada familia de compuestos o no, pues hacemos una extracción-concentración de los compuestos que se encuentran en la materia prima o en el queso, o en la leche, en la mantequilla. Y bueno, se somete a las altas presiones después y se evalúa también el producto que fue sometido a esas altas presiones con las mismas condiciones en que fue medido el que no fue sometido. Se obtienen los resultados instrumentales y estos a su vez se correlacionan con los resultados que se obtienen de una evaluación sensorial, que también implica la preparación de jueces entrenados para que nos den un perfil como ellos lo encuentran sensorialmente y se hace la correlación de estos resultados. Y así, bueno, podemos decir que la forma en que puede afectar estas altas presiones, pues es a la vida de anaquel, a la inocuidad, pero muy importante, algo que consideran los consumidores, pues es el sabor, el olor y el aroma del producto. Y bueno, esto hay que evaluarlo en función de nuestro producto que nosotros estamos elaborando. Pues muchísimas gracias. Yo los dejo con esta información y estamos a la orden. Muchas gracias, Ángela. Eso es lo que yo quería compartir. Gracias, Julissa, y espero que toda nuestra audiencia pues también esté tomando nota de estos aspectos bien importantes. Estamos intentando unir diferentes aspectos de la tecnología con referencia al efecto en el producto. Muy bien, ahora me gustaría ceder la palabra a doctor Jordi, bienvenido, y pues abonar también al tema, ¿sí? Dentro de este tema pues tenemos la parte también interesante, ¿no? Ya revisamos la tecnología, pero ahora cuáles son los principales obstáculos que pudiera tener o desventajas que se pudiera presentar
para el uso de esta tecnología en lácteos. Adelante, Jordan. Muchas gracias. Tengo la suerte de ser la última persona a intervenir y por lo tanto me puedo apoyar en lo que han presentado anteriormente y voy a presentar un poco estos problemas que pueden haber para que se desarrolle comercialmente la tecnología. Pues cuáles son algunos de los obstáculos que puedo destacar. Uno de ellos es el problema regulatorio. En Europa se estableció a partir del 1997 una regulación sobre nuevos alimentos, en la cual todos los nuevos alimentos o nuevas tecnologías de procesado necesitan validar su inocuidad. Existen bastantes alimentos tratados por alta presión comercializados en Europa, pero hay que aprobarlos individualmente todavía. Todavía no se considera una práctica rutinaria. Porque no solamente hay que validar su efectividad, sino también su inocuidad. Después también, a la hora de valorar esta inocuidad, Ángela nos ha hablado mucho de eliminar el riesgo de diferentes patógenos. Y hay que buscar unos patógenos que nos marquen exactamente cuál es el problema. Porque conocemos muy bien los tratamientos de temperatura, pero no tan bien los de presión. Y no siempre esta barroresistencia o piezoresistencia también se puede llamar, coincide con la resistencia a temperatura. Por ejemplo, vemos que a pesar de que el patógeno Listeria monocytogenes es el que normalmente estudiamos en tratamientos de temperatura, pero tenemos cepas de Listeria inocua que son algo más resistentes, por lo cual cosa serían un buen marcador. Y otro de los problemas que tenemos es que los tratamientos de alta presión tienden a inducir daños subletales en los microorganismos. Los efectos de la alta presión son, en su mayor parte, reversibles. Y cuando liberamos la presión, estos efectos sobre la compresibilidad pues, se revierten y tenderíamos a volver al estado original. Y solamente si hemos acumulado un número suficientemente grande de daños en los microorganismos, realmente eliminamos su vitalidad. El riesgo de estos daños subletales es que podemos sobreestimar la efectividad del tratamiento porque algunos de esos microorganismos van a reparar por ellos mismos el daño que les hemos inducido. Otra de las posibles barreras es la inversión económica, que es muy importante. Tenemos, dentro de los niveles, tenemos equipos pequeños, tenemos equipos que pueden ser comerciales a partir de unos 30 litros, hasta los equipos más grandes que se están fabricando ahora, que son equipos de poco más de 500 litros de capacidad. Y además, la capacidad de la vasija normalmente no se llena al 100%. Es muy habitual que se pueda llenar alrededor del 60%, dependiendo del producto, porque como el producto está empacado, es difícil que se llene de forma completamente compacta. El precio de la compra es elevado. Los equipos pequeños cuestan unos 500.000 euros, aproximadamente 12 millones de pesos. Y los equipos más grandes, los que he dicho, de algo más de 500 litros, ya son 25 millones de euros. Son ya una cantidad que empieza a impresionar. Pero lo que es más importante no es el precio de compra del equipo, aunque sí que es importante a la hora de intentar convencer a un banco para que nos dé financiación, sino cuál va a ser el coste de operación. Las empresas que venden estos equipos calculan que el coste del tratamiento es de alrededor de unos 10-20 céntimos de euro, que vendrían a ser alrededor de 3 pesos. Pero cuando contamos otro tipo de gastos, nos puede aumentar un poquito más. Vemos en esta tabla que el gasto más grande es el de amortización. Por lo tanto, es muy importante que cuando una empresa instala uno de estos equipos, lo utilice al máximo posible, que haga el máximo uso del equipo y que el equipo esté parado lo menos posible. Por eso, después veremos que aparecen soluciones que son empresas que se dedican a hacer maquilas. La empresa productora de alimento lo envasa
lo envía a la empresa que tiene el equipo de procesado por alta presión y entonces se puede hacer el tratamiento y como hace muchos tratamientos, el coste unitario ya no es tan alto. Es un sector en expansión, es una tecnología que todavía está creciendo mucho. Vemos que el número de máquinas actualmente funcionando, de equipos industriales, sigue aumentando. Tampoco no es un número enorme, son más de 550 equipos funcionando en todo el mundo. Si lo comparamos con los equipos de tratamiento térmico, es un número todavía muy pequeño. Y además de aumentar el número de equipos, como cada vez se venden equipos de mayor capacidad, también sí que está aumentando mucho el volumen disponible. Y se considera que es un mercado que los productos tratados por alta presión van a ir creciendo mucho su cuota de mercado. Y vemos en diferentes sectores. Pero vamos a ver que uno de los problemas que tenemos relacionado con esta sesión es que hay muy pocos usos asociados a productos lácteos. En este caso, solo hay un 3% de los equipos que están dedicados a productos lácteos. Pero algunos productos lácteos pueden estar comercializados, y nos vemos en esta estadística, porque se procesan a través de estas maquilas, en los tolling centers. Y además de estas barreras, pues vamos a ver algo más optimista. ¿Qué cosas nuevas podemos hacer, además de mejorar la seguridad alimentaria, mejorar la vida de anaquel y conseguir algunos desarrollos interesantes sobre textura y aroma? Porque para los consumidores, en general, no están dispuestos a pagar este sobreprecio por un aumento de vida de anaquel, porque perciben que esto es un beneficio para la empresa comercializadora, no para el consumidor. La seguridad alimentaria sí que puede ser un valor importante. Y otro es que se conserven las propiedades originales del producto o en algunos casos que se desarrollen nuevas características interesantes. Dentro de estas cosas más novedosas y que todavía no tenemos en el mercado, sería, por ejemplo, la encapsulación asistida por presión. Patricia Chombo nos ha presentado el hecho de que bajo presión las micelas de caseína se desensamblan. La presión induce una serie de cambios y afectan, por ejemplo, a las constantes de disociación y también la constante de disociación del agua. Y esto provoca cambios en el pH del agua, en el pH de los sistemas. También cambia la hidrofobicidad del agua. Y esto hace que las caseínas más hidrófobas, las alfa-S-caseínas y beta-caseínas que están normalmente ocultas dentro de la micela de caseína, puedan exponerse. Si añadimos en el sistema un compuesto funcional que sea hidrofóbico, por ejemplo, la vitamina D, por ejemplo, curcumina, cuando se reensamble esta micela de caseína al liberar la presión, esos compuestos hidrofóbicos van a estar también incluidos en el interior hidrofóbico de esta caseína, de esta micela de caseína que se ha vuelto a formar. Y es una forma de nanoencapsulación, porque el tamaño de las caseínas está en este rango de nanométrico. Y además se encuentran protegidas y solo se liberarán después de la digestión de las caseínas. Otro trabajo es sobre la aceleración de la maduración. Estos trabajos, bueno, aquí me falta la autoría, es de la doctora Viviana Juan y es un trabajo del 2007, si no recuerdo mal. En estos primeros años de esta década, alrededor de 2004-2008, diferentes investigadores estuvieron trabajando sobre maduración acelerada de quesos. Un tratamiento relativamente moderado al principio de la maduración del queso favorecía que posteriormente este queso aumentase su proteólisis y madurase más rápidamente. Vemos con el control cómo va aumentando la cantidad de aminoácidos libres y cuando se hace el tratamiento justo después de la elaboración del queso, vemos que aumenta mucho más. Vemos que aumenta prácticamente, reducimos en 30 días
el tiempo necesario para alcanzar un cierto nivel de maduración. Pero cuando el tratamiento se hace después de que este queso, es un queso tipo manchego, ya haya madurado durante un tiempo, prácticamente no hay ningún efecto de aceleración de la maduración, porque esto tiene mucho que ver con los cambios en la microestructura y en la forma en que se retiene el agua, y este agua permite cambios en el pH del queso. Por lo tanto, se puede optimizar el efecto de aceleración de la maduración. Y no quiero añadir más cosas porque yo creo que después, en el debate que podemos establecer entre la mesa y también con los espectadores, podemos introducir algún tema más. Muy bien, muchísimas gracias, muy adecuada la información, muy interesante cómo abordas el cuestionamiento, ¿verdad? Creo que hemos sumado, hemos contribuido al tema de tecnología de las altas presiones. Ahora me gustaría hacer, por tiempos, pues ya me gustaría hacer la dinámica de las conclusiones, de una idea general, una idea concreta que tuvieran ustedes como ponentes para ahora sí digerir toda la información que hemos presentado el día de hoy. Quien guste iniciar, por favor, adelante. A mí me gustaría iniciar con una reflexión. Posiblemente comentábamos con Jordi que para productos masivos con leche no fuera tan indispensable, digamos, este tipo de tecnologías. Pero como vimos, nuestro sector todavía tiene productos regionales muy apreciados y de muy poco alcance en su distribución, que pudiera ser que con tecnologías, sé que son costosas, pero creo que podría hacerse un esfuerzo para conservar estas características de estos productos regionales y tuvieran un mayor alcance en diferentes regiones de México y del extranjero. Pienso yo que en lugar de extinguirse como es la tendencia de estos productos que le dan vida a las regiones, que le dan autenticidad, que le dan identidad, que son una forma de vida, pues pueden sobrevivir quizá con una inversión alta, tipo cooperativa o tipo apoyos, como nos los comenta Jordi. Pero pienso yo que estas características de esta tecnología que permite jugar con las condiciones para lograr la inocuidad, pero preservar la tipicidad de lo que se espera de un producto, creo que debería en nuestro país explorarse un poquito más de lo que hasta ahorita se ha hecho. Gracias. Ulicia, ¿quisieras agregar algo? Sí, justamente iba a pedir la palabra. Muchas gracias, Ángela. Sí, bueno, a mí me gustaría resaltar que en México existen muchos productos lácteos que son buscados aún por los que viven en el extranjero por considerarlos muy ricos, un aroma, un sabor, una textura muy particular, y creo que son productos pues muy lábiles, tienen una vida de anaquel muy corta. Bueno, pues también sabemos que son productos muy nutritivos, tienen una cantidad de nutrientes que, bueno, son una perfecta lugar para que varios microorganismos quieran vivir en ellos, ¿no? Pero el utilizar estas altas presiones, esta metodología, pues permite disminuir esos microorganismos que pueden hacernos daño y además permite incrementar su vida de anaquel. Creo que es una tecnología que puede aportar mucho al sector. Creo que es una metodología que debería pues buscarse alguna forma de poderla aplicar, ya que por lo que ya vimos, pues no es que tenga un efecto muy drástico y podríamos tener productos artesanales prácticamente, unos productos muy regionales, descriptivos de cada región sin hacer grandes cambios en ellos y poder seguir conservando esas características por las cuales los hacen tan buscados, ¿no? Creo que vale la pena explorar un poco por ahí. Gracias, Ángela.
Ángela, antes de que concluya Jordi, yo quería preguntarle en el último caso de la aceleración de los quesos manchegos, de oveja, entiendo allá en España, si es la condición de acelerar el perfil de aromas deseados en ese producto, también es reversible. No sé si pudieras ahondar más en esto o no comprendí bien si se desarrollan toda la secuencia de lipólisis, proteólisis, característico de este tipo de queso, y en un momento dado, ya en menor tiempo ya se tiene ese producto, y si después lo que se generó se revierte, como que no capté bien esa partecita, porque en el caso de otras tecnologías que son enzimáticas, pues en lugar de favorecer el perfil sensorial del aceleramiento de la madurez de un queso, pues lo afectan porque no hay que impida esa reacción enzimática y se desencadenan otro tipo de compuestos. Bueno, es una pregunta que quisiera que Jordi me ayudara a comprender. Muy bien, como también hay una pregunta en el chat sobre la maduración de quesos, vamos a invertir un momentito para hablar del tema y si acaso, si entre la audiencia hay personas más interesadas, puedo recomendar la literatura que se generó. La idea es que sí, hay efectos que cuando liberamos la presión volvemos otra vez a las condiciones de presión ambiental y por lo tanto, el ejemplo que hemos visto con las micelas de caseína, cuando liberamos la presión, vuelven a ensamblarse. No necesariamente con la misma estructura que tenían originalmente, pero una estructura parecida. Entonces, en estos trabajos de aceleración de maduración, lo que se ha hecho ha sido aplicar el tratamiento de presión durante un tiempo breve al inicio de la maduración del queso, justo después de coular, de moldarlo, etc. Y se ha aplicado tanto a quesos de vaca, de oveja, de cabra, diferentes tipos de quesos. Y lo que ocurre después de ese tratamiento de presión es que hemos modificado en cierta forma la microestructura del queso y cómo las proteínas se estructuran entre ellas. Ayudan a retener mejor el agua y solamente eso ya nos ayudaría. Pero también hay un ligero cambio en el pH que nos lleva a un pH más óptimo para la plasmina y hay muy poca inactivación de enzimas. En realidad añadimos muy poca capacidad enzimática, pero el sustrato es más susceptible. Y refiriendo a la pregunta que hay, es cierto que afectamos a los microorganismos que hay en el queso, también a los fermentos que hemos añadido o que en algún queso natural aparecen de forma natural, aparecen de forma espontánea. Pero lo que hemos visto es que después de pocos días se recuperan los mismos recuentos que hay en el queso no tratado. Y por lo tanto seguimos teniendo el mismo control de la maduración de los quesos. Y un poco uno de los objetivos que establecimos cuando se hizo este estudio fue que en lugar de esperar la muerte y la lisis celular de estas bacterias lácticas para que liberen sus enzimas, los íbamos a liberar al principio para que estuviesen disponibles. Los enzimas que de forma natural ya producen los fermentos que añadimos en el queso. Y sí que aumenta la proteólisis y de una forma bastante acompasada, no da estos problemas típicos que conocemos de aumentar temperatura o añadir proteasas, pero tenemos un inconveniente. Tenemos varios inconvenientes. Y tal vez por eso todavía nadie ha conseguido ligarlo para una aplicación suficientemente comercial. Uno de ellos es que se inactivan fuertemente las lipasas. Y entonces el perfil aromático se descompensa, porque aumenta la proteólisis, pero disminuye la lipólisis. Y otro efecto que tenemos es que al tratar los quesos cuando todavía son muy tiernos, que también lo hemos visto en la microestructura, en quesos más duros apenas provocamos cambios, pero en quesos muy tiernos sí que provocamos cambios y en nuestro caso el queso se volvía un poco más elástico, cambiaba un poquito la textura. Y bueno, ya me voy a añadir, porque había otra
Pregunta en el Adelante, chat, que también puedo contestar, sobre los jugos. En España se se comercializan muchos jugos tratados por alta presión. Y son productos que son equivalentes a pasteurizado. Se conservan en frío, pero conservan perfectamente el valor vitamínico, conservan perfectamente el aroma, porque la alta presión aporta poca energía, menos energía de un enlace covalente. Aporta poca energía y por lo tanto energéticamente es barata su aplicación para el aplicador, pero también no modifica estas cosas, modifica fuertemente las macromoléculas, como has presentado sobre almidón, pero también sobre proteínas, sobre todo, pero con las moléculas más pequeñitas las afecta muy poquito, o apenas nada. Me he extendido tal vez demasiado, perdón. No, está bien, está bien. No, está Yo bien. creo que es importante. De eso se trata, ¿no? De hacer el intercambio. De hecho, en esta parte, pues sí agradezco que se hayan dado este tiempo para atender este encuentro. Y yo quisiera abonar a esto que tenemos una tarea enorme. Sí, como bien comentábamos, hemos visto y señalado de qué se trata la tecnología, pero como investigadores creo que nos llevamos una tarea bastante grande. Tenemos las herramientas, que eso es lo importante, pero también habría que entender desde nuestra perspectiva, desde nuestro análisis, cómo podemos apoyar a la tecnología. No solo recargarnos en la tecnología, es decir, no solo buscar que la tecnología resuelva por sí solo los problemas de calidad, de inocuidad, sino también buscar esos nuevos desarrollos, como bien lo comentaba, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo le podemos hacer para mejorar nuestros productos? Entregar en este contexto COVID, pues, alimentos más tanto agradables, pero también altamente nutritivos, que eso es lo que actualmente nos demanda y es por ello que estamos aquí reunidos. Muy bien, si gustan, podemos pasar a las preguntas. Creo que ya se han respondido algunas, ¿verdad? En parte de la tecnología que veo aquí en el chat y no sé si tengan alguna otra pregunta más. Pueden, adelante, ya pueden escribir sus preguntas, ¿sí? Hay una pregunta sobre la oxidación de lípidos que no sé si Julisa quiere comentarnos algo porque ya lo ha detectado a partir de los volátiles. Bueno, pues sí, efectivamente los lípidos una vez que se oxidan pues generan aromas aldehídos, sobre todo que nosotros lo relacionamos con esa oxidación de las grasas, ¿no? Y estos pues pueden ser detectados por, por cromatografía de gases acoplada a un espectrómetro de masas. Sin embargo, esta parte de la oxidación de los lípidos pues está mucho en función de la matriz del queso, del yogur o donde está y qué tan expuestos están a esa oxidación, ¿no? Que nosotros sabemos la oxidación de los lípidos pues se da principalmente por la luz o por el ambiente del oxígeno. Entonces, ahí también dependería mucho del oxígeno que está disponible y el empaque que nosotros estamos utilizando. No sé si se respondió esa pregunta. O si alguien quiera agregar, complementar un poco. Pues hay otra pregunta también interesante, más bien, que si esta tecnología puede afectar o provocar la disminución de los conservadores. Pues en teoría sí, en teoría se, se busca este tipo de alternativas de tratamiento para reducir el uso y a veces hasta abuso de conservadores. Pero pues ya vemos las limitantes en costo, en procesamientos batch, ¿verdad? En capacidades de procesamiento y pues en el tipo de productos que se puede utilizar. Yo no he leído ninguno en donde artículo en donde se mencione la combinación de conservadores
y altas presiones. No sé, en tu caso, Ángela.